Vamos a retomar la enseñanza que venía compartiendo, que se llamaba Viviendo la Vida Abundante. Y empezamos con una introducción donde usamos dos promesas que están en la palabra. La primera está en Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una segunda promesa está en el Salmo 138, versículo 8, que dice que Jehová, el Señor, cumplirá su propósito en mí. Otro pasaje muy importante que mencionamos en esta introducción fue Juan 3:16, el que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito de Dios contigo y conmigo es mucho más grande, porque es salvo, de esto habla, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es salvo, más vida eterna. Otro texto importante para reafirmar el mismo concepto está en Juan 10:10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando la frase para que tengan vida es igual a salvación, y la frase para que la tengan en abundancia es igual a vida eterna. Así que salvación más vida eterna. Ahora, decíamos, ¿qué es vida eterna? Bueno, vida eterna es la vida de Dios ahora mismo funcionando en nosotros. Porque decíamos que eterno no solamente habla de allá, futuro, sino que también habla de allá, pasado, si pudiéramos hablar en esos términos. Pero vida eterna, en resumen, es la vida de Dios en ti y en mí. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la vida de Dios fluya, lo anormal es que vivamos lo que muchos de nosotros a veces vivimos, que es una vida no muy abundante, y nosotros estamos siempre, y se debe a que nosotros estamos poniendo compuertas para frenar esa vida, para represarla. Y hablábamos de las compuertas que a veces ponemos. ¿Cuáles son estas compuertas? La primera es la desobediencia, que consiste básicamente en escuchar otra voz fuera de la de Dios y obedecerla, no acatando la voz de Dios. Una segunda compuerta que mencionamos es el mirar atrás. Dijimos que el mirar atrás puede hacer que vivamos nuestras vidas en base a glorias pasadas o a fracasos pasados. Y ambas cosas no nos dejan vivir lo que Dios tiene para nosotros en la actualidad y hacia el futuro. El método que Satanás usa mucho para tener atados a los hijos de Dios, y es una tercera compuerta, son las motivaciones incorrectas. Y decíamos que las motivaciones incorrectas siempre tienen su base en lo que yo busco. Tienen como base el ego, el orgullo, mientras que la motivación correcta apunta a la gloria de Dios. Hacia allá es que Dios nos quiere llevar. Apuntar a hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a continuar entonces con el tema hoy. ¿Qué medios usa Dios? Hablando de las motivaciones, para enfrentar nuestras motivaciones. Bueno, Dios usa básicamente dos medios. Número uno, la palabra. Podemos leer Hebreos 4:12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el primer medio que Dios usa. A veces pasa que Dios nos habla y no nos gusta escuchar realmente lo que nos dice. ¿Saben por qué? Y con esto no quiero pasar de atrevido o algo así. Es que a nosotros a veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios por una razón. ¿A quién le gusta que lo desvistan en público? Prácticamente a nadie. Normalmente queremos estar bien arropados, pero entonces nos encontramos con este texto de Hebreos 4:12 que dice que la palabra discierne, separa, revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos queremos estar así, bien arropados, que no nos desnuden. A veces decimos, ¿por qué siempre me la vela? ¿Es que ese hermano me habla tan duro? No, a veces no es que el hermano sea tan duro, simplemente a veces te están diciendo algo que tú no quieres escuchar. Simplemente te están quitando el saco que tú no quieres que te quiten. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos quita nuestros delantales de guerra. ¿No te ha pasado que de pronto estás en una predicación y tú dices, parece que el predicador me estuviera a toda hora señalándome, me la dedicó? ¿Quién le contaría? Bueno, a veces ni dicen el predicador, dicen, no, ese barbudo que está ahí. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le quiten la ropa en público.
Dios usa su palabra entonces para eso, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, de nuestro corazón, para guiarnos por donde Él quiere, para que fluya la vida de Dios en todo lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Ese es el primer medio, la palabra. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra? ¿Tú sabías que toda tu vida cristiana la determina la actitud que tomes frente a la palabra, ante la palabra? Así es. El día en que te hablaron de Cristo, determinó tu vida la actitud que tomaste. ¿Creíste que Cristo te salvó? Claro, por eso estás aquí. Eso determinó el que ahora eres salvo. Si lo creíste, es así. Si no lo creíste, eso determina que no tengas salvación. Entonces, toda la vida cristiana, repito, la determina la actitud que yo tome ante la palabra de Dios. Es así de simple. Si yo llamo a dos hermanos en este momento y les digo, ahí en la esquina hay una huaca de oro, un tesoro de oro enterrado, una gran cantidad de oro. Solo es que levanten una alcantarilla, que es ahí donde está, y la toman. Y si ustedes hacen eso, van a ser ricos toda la vida. ¿Qué va a determinar su riqueza? El hecho de que me crean o no me crean. Pero si uno empieza, este Mario sí echa carretas, sí habla mentiras, y se queda, y el otro dice, pues yo voy a ir, fácil. Va a ser diferente lo que tenga cada uno, ¿verdad? Ese es el medio que Dios usa para siempre, su palabra. En las predicaciones, o cuando tú estás solo allí, meditando, leyendo la palabra, o con el hermano que tú menos piensas, que suele suceder, pero Dios siempre te va a estar hablando por una razón, porque Dios quiere enderezar tus sendas y llevarte a lo profundo de tu verdadera motivación. Hermano, es que yo hago todo para la gloria de Dios. Yo actúo y yo tengo allá el ministerio, y para la gloria de Dios el ministerio crece, y para la gloria de Dios allá predicamos, y para la gloria de Dios también alabamos. De pronto entonces el Señor va a empezar a quitar cosas. ¿Será que es para la gloria de Dios? ¿Sí? Y poco a poco nos vamos dando cuenta que mi vida depende mucho de lo que yo llamo la gloria de Dios. Tal vez es que me gusta ser admirado. Otra vez en algunos casos es que si las personas no están en la obra no hay con qué comer. Otra vez me gusta mucho el micrófono, ¿verdad? Que me escuchen. Pero a todo le pongo una mascarita. Hermanos, les voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Para la gloria y la honra del Señor. Yo estaba en determinado lugar y yo hice y yo deshice, pero todo es para la gloria de Dios, porque yo lo he dicho. Perdón. ¿Cuál es el segundo instrumento que Dios usa? El primero es la palabra. ¿Cuál es el segundo? Las circunstancias. Primero su palabra, que como ya dijimos, discierne lo profundo de nuestro ser. Y cuando ya nosotros no atendemos a la palabra de Dios, entonces el Señor tiene otra herramienta, nos lleva a circunstancias donde se hace manifiesto lo que nunca hemos querido reconocer. Nos lleva a determinadas situaciones donde siempre me he jactado de que tal vez lo estoy haciendo para la gloria de Dios, que eso es lo que hay en mí. Y el Señor entonces me va a poner a vivir circunstancias en que al final de vivirlas yo pueda decir, ¿dónde era que estaba yo? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Y tal vez van a ser circunstancias que a primera vista tú vas a decir, no, fuera de aquí, Satanás, aléjate. Satanás me está persiguiendo. No. En ese caso no es Satanás, es el Señor que quiere desvestirte en público. Ese Satanás se mete mucho conmigo. No, mis amados. Es el amor de Dios que quiere enderezar nuestras sendas, que nos quiere enfrentar a lo más íntimo, a lo que tal vez nunca por nosotros mismos nos queremos enfrentar. La verdad es que siempre creemos que tenemos la razón, siempre creemos que vamos por el camino correcto, y lo iremos a creer siempre hasta cuando Dios nos va a llevar a situaciones en que vamos a tener que decir, Padre, no era por donde yo creía. Padre, perdóname, Padre, reconozco que era por acá, no por ahí. Y Dios va a empezar a hacer esto con cada uno de nosotros, porque Él necesita corazones sinceros para llevar a cabo su obra perfecta en medio de su pueblo. La obra de Dios en esta nación y en el mundo la va a hacer a través de nosotros y con nosotros,
pero nosotros debemos estar dispuestos a dejarnos escudriñar por Dios, esculcar por Dios. Y podamos decir entonces, como dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mira lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vamos a mirar entonces una compuerta más. La falta de perdón. Es decir, aquí hablamos de los resentimientos o el no perdonar. Si miramos un poco más detenidamente todos estos impedimentos que hemos venido tratando o compuertas, encontraremos que todos tienen como trasfondo un factor común, el orgullo del hombre. En la base siempre está el orgullo del hombre. En la desobediencia, que es escuchar otra voz fuera de la voz de Dios y obedecerla, o obedecer nuestra propia voz, eso no es otra cosa que orgullo, ¿verdad? En el mirar atrás, es decir, estar viviendo tal vez de nuestros errores o glorias pasadas, el no poder perdonarnos a nosotros mismos, eso es orgullo. Es decir, pretender que somos tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, que cualquier otro puede cometer ese pecado, pero menos yo. O tal vez puede ser lo que podríamos llamar el orgullo en reversa o en retroceso. Yo soy tan malo, tan malo, tan malo, que ni aún la obra de Cristo puede cubrir mis pecados. Al final, esto también es orgullo. Y cuando hablamos de las motivaciones incorrectas, fue el último que vimos antes de entrar al perdón, nos damos cuenta que siempre tienen como base el ego, el orgullo. Entonces, en la falta de perdón, también nos encontramos como base el orgullo. El no perdonar es tal vez una de las máximas expresiones del orgullo del corazón humano. Cuando yo no perdono, lo que estoy haciendo es dar rienda suelta a mi orgullo. Por lo tanto, el no perdonar va contra el fluir de Dios, la vida de Dios y la gloria de Dios. ¿Cuántas razones no tenemos nosotros o nos damos nosotros a veces para no perdonar? Algunos podríamos decir, bueno, es que a ti no te han hecho lo que a mí me han hecho. Es que fue tan grave el asunto. Tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Y vamos a ver entonces 4 falsas razones que damos para no perdonar. Aquí hay 4, tal vez haya más. Una primera dice así: fue muy doloroso lo que me hicieron. En otras palabras, lo que me hizo él o lo que me hizo ella, lo que dijeron, eso no tiene perdón. Entonces nos ponemos tal vez a evaluar un problema, un inconveniente con otra persona, un hermano, con nuestra esposa, esposo, compañeros de trabajo. Y llegamos a esa conclusión: me ofendió tanto, fue tan grande la ofensa, me causó tal dolor, que eso no tiene perdón. Pero eso es una falsedad. Porque todos podemos tomar como modelo de vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto del perdón. Porque yo creo que lo que nosotros como hombres hicimos con Dios en la persona del Señor Jesucristo, eso sí que en términos humanos no tiene perdón. Es decir, que al santo de los santos, al justo de los justos, lo matamos los hombres, lo escupimos y lo desechamos. Al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, lo colgamos en una cruz. Y como el peor de los criminales de su tiempo, estuvo allí compartiendo el trono de la cruz con 2 ladrones más. Eso sí que no tiene perdón. Sin embargo, nuestro modelo de perdón, que es Jesucristo, nos perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Entonces no hay ofensa tan grande, mis amados, que no pueda ser perdonada. Tal vez lo que hay es un orgullo tan grande que no permite el perdón. Puede haber 2 razones por las cuales el corazón del hombre se resiente tan fácilmente. La primera es muy clara, fue la determinación del hombre en el paraíso, cuando sencillamente se independizó de Dios, y en ese momento nació lo que es el orgullo. Así que todos por orgullo, todos por amor propio, no permitimos en ningún momento que sea violado ninguno de nuestros principios o de nuestras opiniones. Entonces, esa es una primera razón, ¿verdad?
La segunda razón puede ser la siguiente. El corazón del hombre después de la caída quedó tan resentido debido al trato de Satanás que también ante cualquier movimiento sospechoso a su corazón, inmediatamente se retrae. ¿Verdad? Pero sea por una u otra razón, ninguna es motivo para que no perdonemos. Porque nosotros hicimos el suficiente mal, le dimos el suficiente dolor al Padre y sin embargo Él nos perdonó. Es una falsa razón. Entonces cuando nos ponemos a contemplar todo lo que nos ha pasado y cuando estamos ministrando le comentamos a otra persona nuestro problema, esas son las razones que damos. Ya les dije, no hermano, lo que pasa es que tú no me comprendes. Si tú hubieras sufrido todo lo que yo he sufrido, si te hubieran dicho lo que me dijeron, como a ti no te lo dijeron, pero son falsas razones. Y muchos de nosotros usamos estas falsas razones para disculpar o justificar la falta de perdón. Una segunda razón que damos para no perdonar. Esta dice, no es justo. Decimos, no es justo que me haya pasado lo que me pasó. O no es justo que me hayan tratado como me trató. Yo tenía la razón. Entonces entramos a jugar con la justicia. Es otra falsa razón, no es justo. ¿Nosotros qué sabemos acerca de lo que es justo o lo que no es justo? Porque nuestros juicios están basados en algo que Dios no quería que nosotros conociéramos, que era el bien y el mal. Y en esa dimensión, en ese contexto, lo que para mí es bueno, para ti puede ser muy malo y viceversa. Lo que para nosotros los colombianos es bueno, de pronto para otro país latino no lo es malo. O lo que es bueno para nosotros los americanos en general, para los europeos es malo. Entonces, ¿qué concepto de justicia tenemos nosotros para entrar a hablar de lo que es justo o lo que no es justo? Si miramos el saludo de algunos hombres en otros países, con besos en la boca, nosotros pensamos que es malo, ¿no? Pues para ellos es normal. Es el saludo. Se están saludando. Nosotros somos los malos que le estamos poniendo malicia a eso. Y este es un pequeño ejemplo de esa relatividad. Nuestra medida es lo bueno y lo malo. Pero Dios nunca quiso esa medida. ¿Qué creemos nosotros que es justo e injusto? En realidad eso solamente lo puede determinar una medida más alta, que va más allá de lo que es bueno y lo que es malo. Y solo hay una medida más alta que lo bueno. ¿Cuál es esa medida? El mismo Dios, Dios mismo. Entonces, esta es otra falsa razón. No es justo, no fue justo lo que nosotros hicimos con el Señor Jesús. No fue justo que al Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, lo colgásemos en una cruz. No fue justo que nosotros escupiéramos, azotáramos, desecháramos al Hijo de Dios, los hombres en general. Eso no fue justo. Sin embargo, Él murió en una cruz para perdonarnos a nosotros todas nuestras faltas. A pesar de esto, nosotros vivimos pensando y diciendo, no es justo que me hayan hecho esto. Ese sentido de justicia a veces se convierte en un impedimento para ver las cosas de Dios con claridad. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de las cabras monteses, que otra vez lo he citado, y como dice su nombre, se la pasan en los montes, entre peñascos. Tienen una manera de trazar sus caminos. Y es que donde pisa una, la de atrás pisa ahí también. Es decir, las cabras no van abriendo varias sendas en medio de los peñascos, donde hay precipicios al lado y lado, sino que siempre donde pisa una, pisa la otra. Ahora, por supuesto, estos caminos son supremamente angostos y llega un momento en que se encuentran una en un sentido y otra en el otro, es decir, enfrentadas, ¿verdad? Pongámonos a pensar, ¿qué es justo que esta siga o que la otra siga? ¿Cuál es nuestro sentido de justicia? ¿Que una empuja a la otra y la tira al precipicio para seguir? Están en igualdad de condiciones. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que siempre la cabra mayor, la más vieja de las cabras, se agacha para que la más joven pase por encima y de esa forma cada una pueda seguir su camino. Estoy convencido que si dos cabras jóvenes se encuentran, van a empezar a pelear, se darán unos cuantos cachazos y de pronto pueden caer al precipicio por ponerse a ver cuál de las dos es más justo que pase primero. ¿Qué es lo justo? Sin embargo,
es una razón que frecuentemente usamos para lo mismo, para no perdonar. Una tercera razón, yo ya te perdoné y tú vuelves a cometer el mismo error. Mira, hermano, yo ya lo hice, te perdoné, ¿cómo es posible? Y no podemos tolerar que alguien cometa otro error o que lo haga por segunda vez, porque decimos, no es posible que vuelva y me la haga. No es posible que vuelva y diga lo mismo. No es posible que vuelva y actúe de la misma manera. Ya estoy cansado y era hora de que hubiera cambiado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuántas veces hay que perdonar. Hasta 70 veces 7. Ten paciencia. Si crees que tu hermano ya debió haber cambiado, ¿por qué no te preguntas si tú has cambiado? Dios está actuando en cada uno de nosotros. Y yo quisiera saber si alguien aquí se atreve a levantar la mano y decir, Dios ya terminó conmigo, ya. ¿Puede alguien levantar la mano? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos estamos en el camino? ¿Que Dios nos está tratando a todos? Hasta 70 veces 7 debo perdonar. Entonces, esta es otra falsa razón que damos para no perdonar. Una más, no perdonar por represalia o venganza. No perdono porque sé que si no lo perdono, esa persona se va a sentir mal. Yo creo que llegar a este extremo de hacer esto es bien delicado. Y esto lo podemos dejar ahí, no perdonar por hacer sentir mal al otro. Recuerden que siempre debemos vencer el mal con el bien, y es Dios quien determina la justicia en el hombre. No somos nosotros los llamados a impartir este tipo de justicia. Esas son razones que nosotros damos, o nos damos más bien, para no perdonar, sin tener en cuenta ni detenernos a pensar que la falta de perdón en sí misma trae unas graves consecuencias para nuestras vidas. Estamos viendo esta falta de perdón como un impedimento realmente para que fluya esta vida abundante, pero va mucho más allá en consecuencias por no perdonar, por estar dándonos razones que no son verdaderas ni valederas en nuestra vida, con tal de mantenernos en nuestra posición, con tal de permanecer en nuestro criterio, con tal de mantenernos en lo que creemos, en nuestros principios. Y repito, la falta del perdón también es solamente una manifestación más del orgullo del hombre. Quien no perdona es porque no quiere agacharse para que la otra cabrita pase por encima, entre comillas. Solamente se va a enfrentar a la otra para ver quién de las dos tiene o no tiene la razón. No importa que cualquiera de las dos se vaya al despeñadero, al precipicio. Eso es la falta de perdón, así de grave es la falta de perdón. Ahora, hay unas consecuencias de esa falta de perdón y vamos a verlas. La primera gran consecuencia de falta de perdón, tener vidas atadas. Además de ser ese gran impedimento para que fluya la vida de Dios, esto va a atar nuestras vidas. Una vida atada es una vida que no se va a poder mover, es una vida que no va a poder estar dentro del propósito de Dios para el fluir de Dios. Quien está atado, ¿cómo se mueve? Mateo 18, 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En la paráfrasis, 10.000 talentos son 100 millones de pesos. El rey fue movido a misericordia y sabiendo que nunca le podría pagar, este hombre le perdonó la deuda. En cambio, 100 denarios son solamente 20.000 pesos. ¿Se dan cuenta lo que pasa aquí? Viene el rey, le pide a este hombre que le pague 100 millones, no había manera, y entonces el rey movido a misericordia le dice, bueno, yo te perdono esa deuda, vete tranquilo. Y este hombre sale de la presencia del rey, se encuentra con uno de sus hermanos que le debía mucho menos dinero, es decir, de 100 millones a 20.000 hay diferencia, ¿no? Y empieza a hostigarle diciendo, págame lo que me debes. Por supuesto, su hermano con siervo no tenía con qué pagarle. ¿Qué hizo este hombre? No le perdonó la deuda, sino que lo echó a la cárcel. No lo perdonó, sino que lo ató, lo envió a la cárcel. Así que el no perdonar trae como consecuencia vidas atadas, vidas en prisión, vidas en la cárcel. Pero la cosa no quedó ahí. Pues al enterarse el rey, mandó a llamar a este hombre y le dijo, ¿por qué has hecho eso? Si yo mismo te he perdonado. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le pasó a este? Pues el rey llamó a los verdugos y también lo mandó a la cárcel. Repito, el no perdón lleva a vidas atadas, para quien no perdona. Y para aquel a quien no se perdona. Y vidas atadas son vidas que no están en ese momento listas o dispuestas o sueltas para la gloria y el servicio de Dios. Y esta es una de las consecuencias del no perdón. Vidas estancadas, vidas donde el propósito de Dios no fluye, vidas donde solo vale lo que nosotros creemos, vidas donde solo vale lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, lo que nosotros hacemos. Pero al fin y al cabo, vidas estancadas, vidas en la cárcel. Y ese no es el propósito de Dios, porque a libertad fuimos llamados, a la libertad gloriosa del Señor Jesucristo. Sin embargo, mis amados, el hecho de no perdonar es meternos nosotros mismos y meter a nuestro hermano, al cual no perdonamos, a la cárcel. Es estar en la cárcel, no poder actuar ante la presencia de Dios, no poder estar al servicio de Dios, no tener al final, en resumen, una vida para la gloria de Dios. Esas son las consecuencias, esta es una de las consecuencias de no perdonar. Vidas atadas a las circunstancias por las cuales no perdonamos. Uno más, ¿cuál es otra consecuencia de no perdonar? Vidas llenas de amargura, resentimiento, ira, rencor. Esa es otra consecuencia. Miremos Hebreos 12, versículos 14 y 15. Dice así, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos seáis contaminados. Entonces, otra consecuencia de no perdonar es permitir que esto crezca en nuestro corazón, que nuestras vidas estén llenas de odio, rencor, amargura, resentimiento, malas actitudes. Y yo creo que de allí también nacen, obviamente, malas motivaciones. Es cuando uno le da vueltas y vueltas a un asunto y así no lo quiera, de pronto en el momento en que habla o actúa, sale lo que ha estado ahí todo ese tiempo represado, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, dejando de alcanzar la gracia de Dios, brote alguna raíz de amargura que nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ustedes se dan cuenta de lo fácil que es detectar cuando no se ha perdonado algo? Bueno, cuando algo no se ha perdonado, tú lo vives hablando, lo vas a estar compartiendo con los demás, y no en un espíritu correcto, porque el espíritu del que habla la palabra de Dios, aquí, el espíritu de amargura, es para contaminar a otros. Así que esta es otra consecuencia del no perdón. Amargura, y la amargura lleva a la contaminación de los hermanos, al estar hablando con tanto detalle de las cosas que no hemos perdonado, y con un espíritu que no es sano, que vamos a estar soltando y contaminando a todos los que están a nuestro alrededor. Esta es otra señal de que no se ha perdonado. Una más, la falta de perdón abre puertas a enfermedades incurables. A muchos científicos y doctores cristianos, aún pastores, Dios les ha mostrado
lo siguiente, que tampoco es para generalizar, pero sí conocemos casos de estos en que el no perdón abre puertas a enfermedades incurables, enfermedades que los hombres todavía no se pueden explicar. Es una puerta abierta para que Satanás pueda actuar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Es lo más lógico. Pensemos por un momento, detengámonos a pensar en el momento en que si Dios no nos hubiera perdonado, ¿verdad? Cuando llegamos a Él, si no nos hubiera perdonado, ¿qué habría pasado con nosotros? Tremendo. La falta de perdón es delicadísima. ¿Qué tal pensar en un instante en el hombre sin el perdón de Dios? ¿Qué hubiera sido? No podemos ni imaginarnos plenamente al hombre sin el perdón de Dios. La humanidad completa deshecha, perdida, sin esperanza y dominado completamente por Satanás. El hombre sin el perdón de Dios es así. Es dominado por Satanás. Entonces, de esa manera abrimos puertas cuando no perdonamos. Cuando hay resentimiento enraizado en nuestro corazón que no queremos ceder, es abrir una puerta a Satanás para enfermedades como el cáncer o la artritis, que se presenta mucho por la falta de perdón. Se dice lo mismo del lupus, y repito, no quiero generalizar con eso, no me atrevo, pero sí se conocen casos de esas enfermedades y otras que tienen su raíz en resentimientos profundos que hay en el corazón de las personas, que han dejado una puerta abierta para que Satanás tenga toda la potestad para poner una enfermedad en un cuerpo. Se ora y se ayuna y se hace de todo con la enfermedad de esas personas, y llega un momento en que uno se pregunta, bueno, pero ya oramos por la persona, tiene fe, tantas cosas, ¿qué más se hace? Bueno, se les explica, y a veces, hermanos, la raíz está allá. Solo hasta el momento en que esa persona perdone y saque ese resentimiento, es libre. Porque en ese momento cierra la puerta al diablo y se hace manifiesta la sanidad. Así que estas son las consecuencias de no perdonar. Vidas estancadas, vidas atadas, vidas llenas de amargura, vidas llenas de resentimiento, de envidia, de rencor, vidas con enfermedad, porque el no perdonar nos lleva a esto. Bueno, vamos a parar hoy por aquí y en nuestra próxima reunión vamos a ver soluciones a esto que parece tan dramático y tan lejos de ser solucionado. Oremos. Padre, te damos gracias por todo esto que hemos recibido hoy de tu palabra, por esta nueva compuerta que hemos mirado, que es el no perdonar, que impide que el fluir de tu vida abundante, de tu espíritu, salga de nosotros y corra y permita que alcancemos tu propósito pleno con nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, bendigo este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, nos vemos Dios mediante el próximo domingo por este mismo medio. Bendiciones.